una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. La gran puchica, es que siempre lo mismo, hombre, siempre con el tráfico y que el montón de tareas y que aquel montón de trabajo y que, la gran, no, ya no quiero nada, de verdad, es que no puedo. No, hombre, pero, no, hombre, tranquila, no te quejes. Yo sé que tal vez no entendés la situación ahorita, pero tranquila, por algo, de algo nos está librando Dios. Ay, no, cállate vos, porque nunca tenés problemas, vos no sabes absolutamente nada, mira, nada, vos no tenés problemas, de verdad. Bueno. Espérate, tranquilízate, no hables así, no te frustres así, ni contestes así. Mira que ahí está aquel que pues ha pasado situaciones difíciles y no por eso está exaltada como vos, tranquilízate. Es cierto, es que de verdad, a veces de verdad solo me exalto. Y bienvenidos una noche más a su programa Sin Miedo al Éxito. Ay, no se escuchó muy Estuvo triste bueno. usted. Betsy siendo Betsy. Esther siendo Esther. Es que yo tengo 1000 personajes dentro de mí. Yo tengo 1000 personalidades. Trastorno de la personalidad ya va. Múltiple. Múltiple. Y pues bueno, estamos una vez más aquí en Sin Miedo al Éxito. La verdad ya extrañábamos estar los del miércoles aquí. Ya. Sí, verdad ya. Hoy ya tenemos a alguien de nuevo aquí. Gracias. Muy bien, bienvenido. Gracias por estar aquí. Igualmente, estoy yo. Como siempre. No, pero es una bendición poder estar aquí nuevamente. Gracias de verdad por su cariño. Y pues sé que esta va a ser una buena noche. Vamos a platicar de lo más importante que es el Señor, ¿verdad? Que es Jesús, y vamos a poder entender más. Creo que el tema de hoy, la verdad es que está muy bien, y más creo que para esta temporada en la cual creo que a veces miramos todo como algo malo. Sin embargo, pues la Biblia dice que todo redunda para bien aquellas personas que le aman a Él. Entonces, en mal tiempo, pues con toda la actitud. Así es, y es que ya ahora sí estamos todos. Y hoy, para recordarte quiénes van a estar acompañándote en esta noche, estará contigo Esther Casasola, Franklin Vázquez, Astrid Tobar, Alex Marroquín. Eso. Bienvenido a nuestro... Bienvenido. A Sin Miedo al Éxito. Alexito. Exacto. Muy bien, ahí estamos. Pues ya estamos aquí todos juntos y la verdad muy felices, esperando que tú te quedes hasta el final para escuchar todo lo que el programa del día de hoy te trae, y este tema también que hoy estaremos aquí platicando junto contigo. Y es que vaya que el tema de hoy nos va a enseñar que realmente, como ya lo veíamos en el opening, debemos siempre tener toda la actitud, incluso cuando estamos en aquellos momentos en los cuales sentimos que tal vez queremos tirar la toalla, que queremos dejar todo atrás, que queremos maltratar al vecino. Y es que muchos hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara. Pero hoy creo que vamos a ir, con este tema vamos a ir un poquito más allá, porque no se trata solo de sonreír en medio de la tormenta, sino que se trata de tener actitud cuando todo parece ir mal, porque yo creo que ahí está la clave, nuestra actitud en medio de nuestro aparentemente caos, ¿verdad? Sí. Pero no sé qué piensan ustedes acerca de... Yo siento que depende mucho en dónde está nuestro gozo, porque creo que si nuestro gozo lo basamos en las circunstancias, creo que, pues no sé, va a ser como una marea que va y viene, ¿verdad? No estamos estables. Mientras que si nuestro gozo está en el Señor, está en Cristo, creo que es inevitable
que nuestro gozo decaiga, porque Él siempre permanece. Entonces, incluso Jesús decía que en este mundo vamos a tener aflicción. Él no prometió que no nos iba a ir mal, que no nos íbamos a equivocar, que no nos iban a fallar. Lo que Él prometió es que iba a estar con nosotros, es decir, que Él iba a ser nuestro acompañante, es decir, su presencia siempre iba a estar ahí. Entonces, a veces nos confundimos porque creemos de que Dios está para librarnos de cualquier mal, o sea, de todo. Exacto. Y en la perspectiva de Dios, yo creo que cualquier cosa mala en la perspectiva humana, Él lo utiliza para cumplir su propósito. Sé que lo he hecho varias veces acá, pero creo que hoy aplica decirlo que Dios no vino a librarnos de lo que a nosotros no nos gusta, sino de lo que a Él no le gusta. Entonces hay ciertas cosas que nosotros pasamos que no nos gustan, ¿verdad? O que no entendemos. Ajá, exacto, pero a veces es necesario pasar por eso porque eso nos pula el corazón y nos acerca más a Él, porque el principal objetivo de todo es que nos acerquemos más a Él. Entonces permite esas cosas y todo redunda para bien, y luego comprendemos en que es necesario pasar, y a veces fue como por gusto estarnos quejando, ¿verdad? Estar diciendo fue malo que tardé quejándome. Ajá, entonces creo que al final depende mucho de dónde está nuestra esperanza ni nuestro gozo. Creo que si está enfocada en Él, creo que vamos a sobrellevar cualquier adversidad, y muy difícilmente cualquier problema o adversidad nos va a hacer caer o nos va a hacer dudar del amor de Dios. Algo que he entendido en esta temporada es que el enemigo no necesariamente hace que nosotros le tengamos miedo. O sea, su principal propósito, la verdad, no es que le temamos a Él, no es que, ay, qué miedo me da el diablo, sino que su principal propósito es que dudemos del amor de Dios. Entonces, Él lo que quiere es que digamos, Señor, ¿por qué me haces pasar por eso? ¿Será que me amas? ¿Será que esto? Dios, pero si me amas tanto, ¿por qué paso por esto y esto y esto? Entonces ya empieza a haber duda en nosotros del amor de Dios. Pero la Biblia dice que el verdadero amor de Dios, lo voy a poner así. Yo deseo, digamos, que todos los que estamos aquí pues les vaya bien, ¿verdad? Es un deseo que tengo yo hacia ustedes, ok. Pero las bendiciones del Señor hacia nosotros no es un deseo. O sea, Dios no desea que nos vaya bien. La bendición de Dios es un hecho consumado en su propio Hijo. Entonces ya lo consumió, o sea, ya está marcado ahí. Nada nos puede quitar del amor de Él, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Eso significa que aunque pasemos adversidades y nuestro gozo está en Él, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a separar de ese amor. Y ese amor es lo que nos va a ayudar a nosotros a enfrentar con buena actitud las cosas malas que nuestra carne atraviesa. Sí, mira que eso es muy importante, porque realmente poniéndonos a pensar ya en eso, es que realmente el diablo no, como tal, no busca eso, que le tengamos miedo a él, sino porque muchas veces nos autodestruimos con una simple cosita que él mueve. Sí. Porque él mueve una cierta cosita, y con esa cierta cosita nosotros ya explotamos, ya nos sentimos mal, ya hicimos todo un desastre. O sea, prácticamente nos autodestruimos con aquello que él hace. Claro. Pero esto sucede cuando nosotros no tenemos ese control, ese poder diferenciar y tener esa actitud. Sí. Porque muchas veces hemos escuchado esta famosa frase, al mal tiempo, buena cara. Pero el hecho de solo decir una buena cara quiere decir que yo puedo ponerte una buena cara aunque realmente te esté odiando por dentro. Aunque realmente esté de malas con vos, te voy a hacer una buena cara. Pero eso no es lo que Jesús nos ha enseñado. Él nos ha enseñado a hacer las cosas de corazón. Claro. En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Yo creo que nosotros donde tenemos que ponerle mucha atención es en dónde está fincada nuestra esperanza. No está en las cosas materiales, no está en el dinero que tenemos, no está en la carrera que estudiamos, no está en el proyecto que tenemos planeado. Creo que nuestra esperanza tiene que estar en Jesucristo. La palabra nos dice, como ya les dije, en el mundo tendréis aflicciones, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Nosotros vamos a encontrar muchas dificultades. De hecho, en la vida
sin dificultades no sería vida. Pero cada dificultad en la vida a nosotros nos va a traer un proceso. Yo he dicho siempre que a veces la gente dice, es que estamos pasando un proceso, y hay que diferenciar un proceso con una consecuencia. Si nosotros estamos atravesando problemas serios, no le llamemos proceso, claro, llamémosle consecuencias. Nuestros actos están pasándonos la factura. Claro. Y cuando nosotros entendemos que es un proceso, porque vamos caminando bien y a pesar de eso vienen los problemas, ese es un proceso. Confiemos porque el Señor ha vencido al mundo. De hecho, hoy escribía el devocional hablando precisamente sobre eso, ¿verdad? Si Dios está de nuestro lado, no hay nada que temer, porque la palabra nos dice que Él está con nosotros todo el tiempo y nos va a hacer pasar esos problemas, pero vamos a salir mejor. Daniel salió mejor del foso de los leones y los 3 varones hebreos salieron mejor del horno de fuego. Cada prueba nos va a hacer mejor hijos de Dios. Y de esto vamos a seguir hablando en este tema, por lo tanto no te despegues y queremos invitarte a que puedas comunicarte con nosotros al 4215-8766. No te despegues porque ya volvemos con más. En Alternativa te escuchamos. Nos gusta saber de ti. Envíanos tu nota de voz al 4215-8766. 4215-8766. Y ustedes lo esperaban, nosotros lo esperábamos y este es tu programa Sin Miedo al Éxito. Así es, estamos de nuevo aquí otra vez molestándote. No, mentira. Aquí estamos para alegrarte tu día y tenerte con toda la actitud. Obvio que sí, obvio que sí. Pero recuerda siempre... Ella misma respondiendo. Sí. Pero recuerda siempre que si tú quieres enviar una nota de voz, un mensajito, un saludito o reportarte desde dónde nos estás escuchando... Sí. Recuerda que puedes hacerlo al 4215-8766. Estaremos leyendo tus mensajitos. Sí, así es. Confirma. Sí. Y pues bueno, seguimos hablando cada vez más de este tema y es que ahora sí vamos a ir poniendo cada vez más serias las cosas y es que ahora vamos a hablar de la actitud cambia el clima interior. Sí, muy interesante. Y eso sí que la verdad... nos ayuda a todos. La verdad que la actitud ayuda en cualquier momento y para cualquier situación. Sí. Y es que esto lo podemos ver cuando muchas veces dejamos que una sola cosa mala en el día nos arruine todo. Es como ver el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno. Ajá. Es cuestión de perspectiva y saber también de dónde viene nuestra perspectiva de cómo estamos viendo las cosas. Sí, porque prácticamente podrías quejarte de que el vaso tiene poquita agua, pero correcto. ¿Qué tal si el vaso no tendría agua? Es correcto. Fuera peor. Es correcto. Y eso suele pasar en nuestro día a día. Muchas veces nosotros nos quejamos por una cosa que sucede en nuestro día y decidimos que eso defina cómo va a ser el resto de nuestro día. Sí. O incluso el resto de nuestra semana o mes, etcétera. Sí. Y eso muchas veces causa muchos conflictos en nosotros mismos como en otras personas también. Yo siento que lo que ayuda es ser agradecidos. Creo que eso desata en nuestros corazones. Lo que ayuda es direccionar nuestro corazón y enfocarlo. Y Dios ahí es donde trabaja en nuestros corazones y lo ubica. Porque, por ejemplo, sé que hemos visto varias veces ese video donde tal vez una persona se enoja porque su carro no se está mal y luego aparece alguien en una moto y el de la moto, ¿verdad? Ve que otra persona pues anda en bicicleta y el de la bicicleta también se molesta, pero luego ve a una persona que va caminando y el que va caminando ve a alguien que está en silla de ruedas y así. Entonces, creo que eso ejemplifica bien la manera en cómo creo que nosotros tenemos que ver las cosas. Por ejemplo, tal vez a lo mejor tú que nos estás escuchando tal vez no quieras estar en el colegio donde estás o en la escuela o en la universidad, sin embargo pues tienes el privilegio de poder estudiar, ¿verdad? Hay personas que no lo tienen, o tal vez estés padeciendo quebrantos de salud. Sin embargo, aún estás con vida y creo que Dios puede trabajar y puede obrar en tu corazón y en tu cuerpo. O bien, tal vez no te gusta el lugar donde viví y ya te querés ir, pero gracias a Dios tienes un techo, ¿verdad? Y una almohada en donde reposar tu cabeza. Entonces creo que son cosas que, al menos en esta generación, lo que padece mucho es ver lo que no tiene, en lugar de ser agradecido con lo que Dios ya nos dio. Entonces creo que
eso ayuda mucho a poder direccionar nuestro corazón. Creo que la actitud cuando nosotros estamos frente a una situación difícil es la que nos va a ayudar mucho. De hecho, hay una historia de un señor que estaba pasando una crisis económica y de repente cuando fue a ver su corral estaba lleno de caballos salvajes y le dice a alguien, qué buena suerte tienes, ¿verdad? Le dijo. Entonces dice él, buena suerte o mala suerte, no sé. Pero él vino y se quedó como diciendo, hay que esperar a ver qué pasa. Luego dice que su hijo, que era el único hijo que tenía de 18 años, 19 años, se sube a uno de esos caballos y el caballo le quebró la pierna. Entonces dice la gente, qué mala suerte la tuya, ¿verdad? Le dice. Entonces, buena suerte, mala suerte, no sé. Entonces viene... Y en ese entonces la guerra llegó al país de ellos y empezaron a reclutar a todos los jóvenes de esa edad. Cuando llegó el ejército, se dieron cuenta que su hijo estaba con la pierna quebrada. Entonces le dice, qué buena suerte la tuya, le dicen ellos, ¿verdad? Buena suerte, mala suerte, no sé. En la Biblia encontramos un pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Pues digamos, bueno, Señor, tú sabes qué es lo que me está pasando y por qué me está pasando. En ti confío y en ti espero. La actitud ante un problema tiene que ver mucho con nuestro interior, como lo dice el tema que estamos viendo. Y de la misma manera, como se mencionaba al inicio, influye en las otras personas. O sea, nuestra actitud es contagiosa. Mucho. Claro. Si nosotros nos levantamos ahí sí que con toda la actitud, ¿verdad? O obviando, digamos, esas cosas que tal vez no estaban dentro de lo que quizás planeábamos o que pueden sacarnos el mal humor. O sea, cuando nosotros estamos en Chapín con una... nos sacan de onda. Cuando nosotros estamos con una actitud positiva, se nota, sin necesidad de estar, ¿qué te digo? Tal vez... riendo a carcajadas o gritando, o sea, se nota, o sea, se transmite. Y creo que en esta parte nosotros somos incluso, podemos influenciar, ya sea que la actitud de una persona mejore o hacerla más negativa aún, ¿verdad? Claro. Sí, porque es muy fácil porque, por ejemplo, supongamos, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, algún hermanito menor o algo así, ¿va? Y que nos miren nosotros frustrarnos tanto por haber sacado una nota que tal vez no necesariamente nos hizo perder, sino que simplemente queríamos más, ¿verdad? Y sacamos una mala nota y que él vea como que nos frustramos tanto por eso. Siento que es muy fácil que él como que diga, si saco una nota así, yo también me tengo que frustrar, ¿verdad? Entonces yo siento que eso hace como que se pase ya incluso a generaciones, ¿verdad? Incluso de padres a hijos y de los hijos de esos hijos y así, ¿verdad? Y la verdad que nos damos cuenta de que muchas veces una cosa así como una nota o tal vez algo que salió mal en el trabajo, con que se le haya caído una cosa a uno, ya el día se vuelve el peor día de uno, ¿verdad? Y cuando yo digo a veces que esto no puede ser tal vez solo de días, sino de meses, incluso años, hablo porque esto puede incluso llegar a influenciar en nuestra confianza. Por ejemplo, que muchas veces tenemos amistades que pues alguna vez pasó algo, ocurrió algo, tuvimos un problema con esta amistad, nos traicionó o algo, ¿verdad? Y luego venimos y pluralizamos, ¿verdad? Entonces venimos y cada que alguien quiere hacerse amigo de nosotros, acercarse con nosotros de una manera sincera, con amor y cariño, nosotros automáticamente como que lo primero que pensamos es en eso que ocurrió con esa persona, ¿verdad? Y venimos y es como que ya evitamos tener esas amistades o evitamos, nos alejamos de esa persona, evitamos a la persona, porque ya para nosotros todas las personas van a ser así. ¿Y por qué deberíamos de nosotros? Por el simple hecho de algo que pasó antes, negarnos a tener una buena amistad, negarnos a tener una buena relación, negarnos a tener una buena relación con tu familia también por el hecho de que antes ocurrieron problemas, pero se quieren arreglar las cosas también, ¿verdad? Hay un texto en la Biblia que queremos nosotros apoyar con esto de lo que estamos hablando en cuanto a la actitud. Este texto siempre me ha llamado la atención a mí, porque dice Proverbios 15, verso 13, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero el dolor, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. O sea, fisiológicamente, cuando nosotros
tenemos una buena actitud ante un problema, el cerebro no entiende bromas. Ha dicho alguien, el cerebro no entiende bromas. Es literal. Entonces usted dice, me siento mal, de verdad va a empezar a sentirse mal. Pero cuando de nosotros sale esa alegría, aunque digamos, Señor, mi gozo está en ti y yo voy a alegrarme ante esto. Para mí hay un versículo que dice que debemos estar siempre gozosos, lo dice Filipenses 4:4. Estad siempre gozosos, y ese gozo es permanente en el cristiano. Y cuando nosotros reflejamos eso, y no es ser hipócrita, sino que saber que nuestra esperanza está en alguien mucho más poderoso que el problema que estamos atravesando. Entonces este texto dice que el corazón alegra hermosea el rostro, y otro texto dice otra versión, más el espíritu triste seca los huesos. Enfermedad, a esto se le conoce, creo que en psicología, enfermedades psicosomáticas, que empiezan por la cabeza y después de verdad empiezan a ser reales esas enfermedades. Porque tu cerebro se lo creyó. Sí, porque prácticamente el cerebro es el que envía las señales al cuerpo. Entonces, si no lo creemos, pasa. Sí, yo creo que por eso tenemos que hacer viva la palabra de Dios y llevar toda esa palabra a la práctica. Si solo lo dejamos ahí en teoría y digamos como algo que sabemos que está ahí, creo que no va a funcionar. Creo que el hecho de tener buena actitud significa en que vivamos la palabra, ¿verdad? Sí, incluso la Biblia dice que la fe sin obras como tal es muerta, ¿verdad? Sí. Entonces creo que la fe en Cristo es esa acción, es decir, no importa lo que esté atravesando, yo voy a confiar en Él. Así o sea, mi esperanza no está en la circunstancia, está en Cristo que ya venció todo. Así es, y es que ¿qué más ejemplos queremos que los que la Biblia incluso nos ha traído, nos ha enseñado que ha ocurrido este tipo de situación, ¿verdad? Y es que en este caso también podemos hablar de David, cómo él enfrentó gigantes y muchas guerras, cosas que él enfrentó, y aún así él se mantuvo con esa actitud, se mantuvo firme en todo eso. Entonces, realmente yo siento que incluso lo podemos ver en el ejemplo de Lot también. O sea, imaginar cómo Lot pasó por tantas cosas. Y... Job, me equivoqué. Es que creo que hace poco estábamos hablando de Lot y se me quedó eso también. Sí, es que hoy recibimos una clase así. Se me desconfiguré. No hay problema. Yo descubrí algo de David, no sé si hay tiempo, si no lo decimos en el otro bloque. A ver, explícanos rapidito. No es de nada explicar, solo es de compartir. David, de hecho, pasó una temporada en donde su hijo estaba mal y estaba orando por él. Entonces clamaba y oraba, y literal él pasaba tirado llorando por él, clamando al Señor que el Señor rescatara. Al tiempo pues vienen las personas que estaban con David, y David le dice, ¿qué pasó? Así como que... Y viene él y le dice, el niño ya murió, ¿verdad? Entonces vienen sus consejeros y le dicen, sí, David ya murió. Entonces me interesó mucho la actitud de David, porque dice que David se levantó, se fue a lavar la cara, se cambió de ropa, se perfumó y se fue al templo a adorar. Entonces eso es increíble, porque vemos la actitud de David ante esa situación. Luego le dicen sus consejeros, bueno, ¿por qué haces eso? O sea, literal, cuando el niño estaba vivo, vos pasabas llorando, tirado y ahí mal. ¿Y por qué ahora que ya murió, pues cambiaste tu manera de ser, te vestiste, te bañaste y te fuiste al templo? Entonces me encantó mucho la respuesta de David. Y dice, cuando el niño aún vivía, yo le clamé a Dios que tuviera misericordia de él para que siguiera vivo. Sin embargo, no lo quiso Dios. Ahora que él ya está muerto, ya falleció, yo no puedo hacer nada para arreglar eso. Más bien, dice David, yo algún día moriré y me iré a encontrar con él. Esa respuesta me voló la cabeza. Porque cómo tomó esa actitud, pero sobre todo su confianza estaba en el Padre. Es decir, veo dos facetas aquí. Pasó su momento duro, ¿verdad? Como humano. Sin embargo, también luego puso su confianza en el Señor. Y creo yo que esa es la actitud que tenemos que tener todos los días, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sí. Comprendió, creo, una realidad, ¿verdad? Eterna. Dice, es correcto. Yo no puedo ir a él. Sí. O sea, él no puede venir a mí, yo voy a él. Es increíble. Excelente, sí, la verdad que sí, es que estos ejemplos, y como les comentaba, Job, ahora sí, Job de igual manera, pues lo perdió todo. De Job podemos hablar mucho también. Pero Job lo perdió todo, y aún así su actitud fue firme.
que era Dios y nada más. La esposa era lo malo de Job. También tenía amigos ahí. Bueno, vamos a ir sacando para pasar. Pero recuerda viene con ganas de pelear, ¿no? Pero recuerda que no siempre puedes controlar la tormenta, claro, pero sí la actitud. Así que no dejes que el problema te consuma, sino piensa más bien en qué puede pasar después y qué bueno puedes sacar de eso también. No te hundas en un vaso de agua. Solo termino con esta ilustración. Iba el padre con su hijo en una carretera y de repente empezó a llover tan fuerte que el hijo pretendió detener el vehículo y el papá le dijo, no te detengas. Y siguió. Y cuando se empezó a aclarar todo, ¿verdad? Si se detenía iba a llevar toda la tormenta. Claro. Pero como siguió caminando, luego la tormenta ya había pasado. No te detengas, le dijo el papá, ¿verdad? Claro. Eso es lo que tenemos que hacer en la tormenta. No detenernos, seguir confiando en el Señor, que eso va a pasar. Amén. Así es, y con esta pequeña ilustración que espero que te hayas imaginado en tu cabeza, nos vamos a ir con un pequeño corte, pero ya regresamos. Si estás seguro que Jesús está en tu barca, aún en medio de la tempestad, haz lo mismo que Él, solamente descansa. Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. Y estamos de regreso en su programa ¡Sin miedo al éxito! Es que yo sí tengo emoción. Eso, esa es buena actitud. Esa es buena actitud. Obvio, aquí está poniendo el ejemplo. La más tarde va a estar. Más tarde. No se sabe si está vivo o si está muerto. El azúcar que me tiene ahorita, sí. No. Bueno, qué gran tema, y gloria a Dios por este tema. Y creo que no solo pues la manera en cómo lo estamos exponiendo, sino creo que también estamos aprendiendo en todo esto. Y es importante mencionar también que toda prueba, todo, hasta puedo decir padecimiento, toda lucha que tengamos tiene un aprendizaje. Y creo que las tormentas en sí tienen su aprendizaje. Aprendemos a ver a Dios de diferente forma. Creo que incluso aprendemos a amarlo de diferente manera. Y también nosotros aprendemos a cómo morir cada vez más a nuestra carne y dejar de tener pensamientos terrenales por tener pensamientos más eternos. Eso ayuda a que nuestro ser se fortalezca a pasar cualquier adversidad, y sobre todo en medio de la prueba aprendemos a poder adorar al Señor con un corazón sincero, genuino, incluso hasta con un corazón dolido muchas veces. Y creo que esa adoración genuina es la que el Señor recibe con mucho agrado. Y todo mundo vamos a pasar por pruebas y adversidades. Creo que la diferencia está en cómo estamos construyendo nuestra casa. Algo bien interesante que a veces he pensado, y es que curiosamente en donde necesitamos más una casa es en los tiempos de tormenta. Sí. ¿Por qué? Porque entramos en ella, nos refugiamos en ella, ¿verdad? Cuando hay una gran tormentona, pues no vamos a estar en el patio, ¿verdad? Recibiendo los cuentazos de agua. Sé que tal vez de niños sí. Nos encantaba. Ajá, cabal. Pero ya ahora pues buscamos un refugio. Entonces, incluso Jesús decía eso, y él la manera en cómo la exponía era que a él le interesaba que nosotros construyéramos nuestra casa sobre la roca, que es Él, no sobre las arenas, que un día están, otros días ya no, y que cualquier tormenta la pueda botar. Creo que esa es la diferencia en las personas que pasan una prueba. Es decir, todos vamos a pasar pruebas, pero creo que la diferencia está en dónde está construida nuestra casa, si en la roca que es Cristo o en las arenas que es el mundo. Creo que eso hace la diferencia en cómo nosotros vamos a aprender a través de una prueba. Incluso no nos vamos a cansar de atravesar pruebas, porque aprendemos a conocer más a Dios, tenemos más hambre de Él y más apetito de Él. Y puede ser que la falta de apetito
hacia Dios es que estemos muy llenos nosotros mismos. Entonces creo que las pruebas lo que hacen es vaciar nuestra carne para que nuestro espíritu pueda enfocarse en Él. Y Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien a quienes lo aman. Y ya habíamos mencionado esta cita, pero creo que estaba muy bien con este subtítulo, el hecho de entender de que todas las cosas van a redundar para bien porque vamos a aprender de ellas, ¿verdad? Vamos a hacer, de cierta manera, vamos a tener mejor conocimiento de Dios y de la vida después de una tormenta, después de una adversidad. Y creo que nosotros podemos fracasar en proyectos, podemos fracasar en una amistad, en un momento difícil, en un momento de una pérdida de un familiar o de un amigo. Pero creo que en cualquier adversidad el Señor trabaja en nuestros corazones para que aprendamos a poder verlo y sobre todo poder confiar en Él. Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en José fue vendido como esclavo y sé que pues muchos sabemos la historia de él. Pero esa tormenta lo llevó a convertirse en un gobernador, ¿verdad? En donde Dios deposita en él confianza y deposita en él autoridad. Pero no pasó de la noche a la mañana, tuvo que pasar un proceso. Pero lo que me llama más la atención es que José siempre siguió confiando en el Dios que lo creó. Y creo que así tenemos que proyectarnos al Padre. Cualquier adversidad tenemos que confiar de que si Dios nos dio la vida, ¿verdad? En primer lugar con eso, Él fiel y justo es para ayudarnos a atravesar cualquier adversidad hasta el momento en que Él vuelva a tomar nuestra vida. Entonces, esa confianza tenemos que depositar en Él. Si pasan las cosas que nosotros queremos, gloria a Dios. Y si no pasan las cosas que nosotros queremos, gloria a Dios también. Nuestro gozo está en el Señor. Y creo que eso es lo que Dios nos permite a nosotros que padezcamos para aprender a amarlo a Él verdaderamente. Tal vez una de las cuestiones que sí debemos tomar muy en cuenta, y vuelvo a repetirlo porque ya lo dijimos en una ocasión, que cuando hablamos de tormentas estamos hablando metafóricamente de situaciones difíciles que en la vida nos va a tocar enfrentar. Claro. Y creo que decíamos nosotros que esto nos puede ayudar para bien, solo que hay que saber identificar, decimos de nuevo, hay que saber identificar. ¿Por qué? Porque hay tormentas que hay un dicho por ahí, no sé qué filósofo lo dijo, pero dice: no te quejes del desorden cuando tú abriste la ventana. Claro. O sea, cuando uno abre la ventana y después se queja del desorden, y uno abrió la ventana. Entonces, en la Biblia creo yo que lo que nos hace ver esto es que a veces nosotros, en una jerga cristiana, decimos: estoy pasando un proceso. Uh-huh. Se entiende que es un proceso, uno sabe que uno tenía y lleva en su corazón el deseo de ir creciendo espiritualmente. Claro. Porque hoy hay mucha diríamos, teología moderna que habla sobre que los cristianos no vamos a pasar problemas. Que los cristianos, si usted está enfermo, es porque usted hizo algún daño o algo malo, que nunca nos vamos a enfermar, que nunca vamos a tener crisis económica, que nunca vamos a estar padeciendo enfermedad. Pero aquí Job es un ejemplo vivo de que no es. Vamos a ignorar que transformé nombres y personajes, combiné cosas de que él no estaba pasando ninguna situación por consecuencia de él, ¿verdad? Claro, sino que esto es lo que nosotros debemos entender. Y creo bien, porque a mí me gusta una versión que Romanos 8:28 da, no la que está acá, sino que una versión diferente que dice que Dios hace que las cosas que para nosotros eran para mal, claro, Él las convierte para bien. Uh-huh. O sea, que prácticamente podemos decir, bueno, ¿cómo puede ser algo bueno que se muera un familiar? Uh-huh. ¿Cómo puede ser algo bueno que yo pierda el trabajo? ¿Cómo puede ser algo? Porque Dios algo tiene para nosotros bueno allí, claro, en eso, ¿verdad? Y yo creo que confiar en esa soberanía de Dios es lo que nos va a nosotros a dar una buena actitud ante los problemas que tengamos que enfrentar. Sí, algo que decía usted que me da la atención es eso, justo porque creo que muchas veces
llevamos todo cabal a la prueba de Dios, pero hay ciertas cosas que son provocadas por nosotros mismos. Sí, es cierto. Por ejemplo, ¿verdad? Supongamos de que nos estamos como alimentando mal. La consecuencia es de que nuestro cuerpo pues padezca, ¿verdad? Sí. Lo alguna resiente, enfermedad. ¿verdad? De algún mal cuidado. Sin embargo, creo que tenemos la posibilidad de poder aprender y de poder evitar eso. Claro. Ahora, es cierto, la Biblia dice que Él es pronto para la misericordia y tardío para la ira, ¿verdad? Entonces, cuando suceden estas cosas, creo que si son por consecuencia nuestra, ¿verdad? O sea, son consecuencias en lugar de pruebas, creo que confiadamente podemos entrar al trono de la gracia y decirle, Señor, perdóname porque me equivoqué en esto, fallé. Nos vestimos de la gracia de Él con su sangre y vamos nuevamente, ¿verdad? Es un aprendizaje. De cualquier manera, creo que Dios hace las cosas para bien. Claro. Y yo creo que en esos momentos difíciles y recaemos en lo mismo, ¿verdad? Con momentos difíciles nos referimos a alguna situación que no haya sido provocada por algunas decisiones erróneas que en algún momento tomamos, ¿verdad? Entonces, cuando somos llevados a esos momentos difíciles, creo que las mejores lecciones se aprenden en esos escenarios. Sí. Yo vuelvo a la historia de José. Fue vendido como esclavo. Sus hermanos entonces podemos ver que el escenario pues era una situación difícil, ¿verdad? Sí. Pero algo que yo admiro en esta historia es que aún en cada situación que José fue llevado, en cada una de las circunstancias, él aprendió. Y vamos a que nunca se estuvo quejando de que, Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué permitiste lo otro? No, al contrario, o sea, él tomaba la mejor actitud, y en la Biblia pues vemos reflejado que en cada área que él fue colocado, él era el mejor en todo lo que hacía. Sí. O sea, él hacía prosperar todo lo que tocaba. Y ahí nos damos cuenta de que su actitud nunca fue una actitud pesimista, sino que siempre fue de agradecimiento, ¿verdad? Y de gozo para con el Señor. Y eso fue lo que le hizo aprender en medio de esa dificultad. Hay una historia que estaba siendo muy viral ahorita en YouTube, que es la historia de le llaman un Navy SEAL, un soldado de Estados Unidos, que dice que él a todo problema que le llegaba a decir cualquiera, un superior llegaba y le decía, mira que hoy tenemos escasez de municiones, good, decía él, solo good. ¿Y por qué bueno? Le decía, ¿verdad? Que tenemos un problema, no tenemos alimento, ahora good. Y él a todo le decía good, a los problemas le decía good. Sí. ¿Y por qué decía? Al final explican en ese corto video, porque son como 2-3 minutos, pero dice que él, tomando esa actitud, decía, por ejemplo, si tenemos un problema de escasez de esto, tenemos entonces tiempo para preparar mejor el ataque. Claro. Si no tenemos alimento, tenemos que ver qué es lo que nos está pasando, porque dice que cada problema es una oportunidad. Exacto. O sea, venir y decir, tomar con esa actitud cada problema una oportunidad, bueno, en vez de decir, es un problema, no, es una oportunidad para mejorar. Yo creo que en la vida esa debe ser la actitud correcta, y más como hijos de Dios que estamos esperanzados y confiados en el Señor. Sí, y sobre todo, al final creo que la actitud hace que más personas no confíen en nosotros, sino que confíen en lo mucho que nosotros confiamos en Dios. Amén. Y eso lo que hace es transmitir fe, ¿verdad? Inyectar fe. Mantente en paz. Lo que viene es mucho mejor que todo lo que dejaste atrás. La esperanza está en Dios y sus planes para ti son perfectos. No debes de preocuparte por el futuro, solamente deleítate en su fidelidad. Alternativa. Escucharla es mi pasión.
Aquí estamos de regreso en tu programa Sin miedo al éxito. Al éxito. Y aprovechamos también para invitar a todas las personas que nos están escuchando para que se comuniquen con nosotros al 4215-8766. Sí, así como lo escuchan, tengo fondo ahí. ¿Vos de secretaria? 4215-8766. Es para atraerlos a que escriban. No, yo tengo un saludo Sí, muy dale, especial dale. para Febe Ramírez. Gracias, Febe, por estar escuchándonos. Eso. Somos hace muchos años, es como mi familia, y Dios te bendiga, Febe, a ti y a toda tu familia que nos está escuchando esta noche. Amén, aleluya. Esperamos que nos sigas escribiendo y escribirnos al número de la radio también. Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Se quedó un vacío. Un premio. No, es premio para que para también nos nosotros. escriban. Sí, estamos sí, esperando, sí. estamos Sí, esperando. así que les estamos dando chancecito ahí. 4215-8766. Y creo que el tema de hoy está muy para analizar, ¿verdad? Sobre cada situación que nosotros estamos atravesando. Sí. Y algo que debemos aprender es que la tormenta, la situación por la que posiblemente estemos atravesando y que pues consideremos que no está así como que tan fácil, ¿verdad? Puede fortalecernos. Recordemos que cada situación que nosotros atravesamos en nuestra vida nos fortalece. Y esto yo lo ejemplifico, por ejemplo, conforme uno está yendo y alcanzando grados en la escuela o en el colegio. O sea, cada grado que atravesamos pues tiene su grado de dificultad, ¿verdad? O sea, entramos a prepa, aprendemos algunas letras, el aprestamiento, agarrar un lápiz, un crayón, aprendemos a escribir, a leer en algunos casos, pues en primero ya empiezan esos primeros conocimientos y así nos vamos en cada uno de los grados hasta que llegamos a un punto donde podemos hacer cosas superiores, ¿verdad? Por ejemplo, en la universidad o en las diversas carreras que existen, y uno ve para atrás y uno dice, ay, qué fácil eso, ¿verdad? Ayudarle a un hermanito, un sobrinito, y uno dirá, ay, qué fácil. Pero en su momento tuvo un grado de dificultad. Entonces eso lo ejemplifico yo con cada área, no cada área, sino cada situación de nuestra vida que en ese momento nosotros consideramos difíciles, pero al final es algo que nos fortalece. Es algo en donde aprendemos, y más que poder aprender, no como las clases, ¿verdad? Que son conocimientos para tenerlos en nuestra mente y aplicarlos en nuestras labores, sino que eso va más allá. Es un aprendizaje en nuestro corazón. Claro. Es una fortaleza, o sea, fortalece, ¿verdad? Nuestro corazón. Y creo que es necesario, porque también si no atravesamos ciertas situaciones, ¿qué carácter estamos formando? O sea, ¿cómo formar? Yo creo que aquí es donde cabe cómo se puede formar un carácter. Si es más fácil formar un carácter cuando atravesamos situaciones o cuando no atravesamos ninguna situación. Sí, yo acá tengo dos tal vez ilustraciones, dice Esther. Estas dos ilustraciones, una tiene que ver con esas, la usaba mucho antes, cuando vemos dos tipos de plantas, dos tipos de árboles, y vemos uno que está en la orilla del río y uno que está en un cerro árido, y uno prueba a arrancar el que está cerca del río, se saca con facilidad, porque estamos hablando de que la tormenta nos fortalece. Y el árbol que está en el cerro, donde hay poca lluvia, donde no hay, el terreno es árido y quizás diríamos se va a morir, pero está ahí como soportando todo, ¿verdad? Probar a arrancar uno de allá es muy difícil, muy difícil, no se puede, ¿verdad? Entonces creo que las tormentas nos fortalecen, vamos a salir más fuertes aún en medio de las tormentas, y esto podemos verlo de esa manera. Pero también tengo uno bíblico, y es el de Mateo 24, que nos dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo, estudiando en una ocasión ese texto,
encontré cuál era la imagen de ese perseverar. Y ese perseverar es, dice, un árbol en un lado sembrado, y ustedes pueden ver en las playas los cocos, la mayoría no están rectos. Claro. Cuando son más altos, los cocos van agarrando unas curvas, encurvado, pero de ahí queda recto, todo encurvado, pero su tronco está en el mismo lugar. Claro. Eso significa perseverar. Aunque las olas y el viento nos vayan agobiando, y van a quedar cicatrices, van a quedar señales allí, pero nosotros permanecemos firmes. Y eso es soportar. ¿Qué nos hace? Las tormentas siempre nos hacen fuertes. Sí. Y a esto creo que va esa palabra. Yo siempre me ha encantado el concepto de la resiliencia. Claro. O sea, porque la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a las diferentes situaciones que estamos atravesando. Dígase fáciles, difíciles, alegres o cualquier tipo de situación. Claro. Los seres humanos tenemos esa capacidad. No todas las personas tenemos el mismo nivel de resiliencia. Algunas nos cuestan más que a otras. Pero creo que en este punto la resiliencia es algo fundamental. Sí. Yo creo que es clave entender eso, y de hecho Romanos 5, 3, 4 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y me encanta esta cita, la verdad, y yo me lo tomo, digamos, en mi día a día, porque me hace recordar que no solo tenemos que alegrarnos cuando todo vaya bien, sino también cuando todo está mal. Sí, porque esas son las cosas que van a desarrollar nuestra firmeza de carácter, y sobre todo va a apuntar nuestra mente y nuestro corazón a algo eterno, algo que no se va a acabar, ¿verdad? Que a pesar de que cómo salgan las cosas o los resultados, sabemos que estamos seguros en el corazón del Señor. Y ahí es donde el Señor quiere, y el deseo de Él es que nosotros aprendamos y desarrollemos ese carácter para enfrentar las adversidades de esta vida. Yo recuerdo que mi mamá siempre decía, cuando estaban chiquitos mis hermanos, porque yo soy el segundo de 11, pueden imaginar. ¿Qué? Sí, ¿Qué? Vi a mis hermanos, o sea, me tocó batallar. Entonces mi mamá siempre andaba cuidándolos, ¿verdad? Y que no se... Ahí mi papá decía, no, déjenlos que se entierren, ¿verdad? O sea, que al estar en contacto con la tierra, venían y agarraban más defensa, ¿verdad? Y era mi mamá, no, mi mamá quería cuidarnos, y no, y mi papá, no, déjalo ahí, que coma tierra. Déjalo que coma tierra, que vea que no se ve rico. Así como Esther. Bueno, sí. De hecho, de dicha no me conoció de niña, porque yo sí comía tierra. Ya sabía. Por eso todos se enferman aquí, por hasta de último me enfermo yo. Qué bien. Pero creo que esto es saber uno que las pruebas, las tormentas y todo lo que ocurre en nuestra vida, cómo lo vamos a tomar nosotros y qué actitud vamos a tener frente a ellas y cómo vamos a saberlo aprovechar. Yo he estado teniendo una técnica de aprendizaje o autoaprendizaje, que es escuchar libros, ya no leerlos, sino que escuchar libros. Y encontraba en uno de ellos que dice que realmente nosotros, cuando enfrentamos esta situación en la vida, debemos tener una condición que debemos eliminar palabras que no nos van a ayudar a avanzar, incluso amistades que nos están restando en vez de darnos para adelante. Cuando vemos una amistad que es negativa, lo mejor, pues, si no podemos influir que mejore, pues deberíamos de dejar esa persona. Pero cuando nosotros vemos que esa amistad nos está haciendo crecer, pues claro, hay que aprender. Y alguien ha dicho, si te juntas con 5 borrachos, tú serás el sexto. Si te juntas con 5 inteligentes, tú serás el sexto. Y entonces, dependiendo del círculo con el que nosotros nos rodeemos, también vamos a superar. Y esto debemos aprenderlo nosotros, que en los problemas nosotros podemos aprender y quitar esas palabras de no puedo. Es imposible.
Y yo creo que es acá donde nosotros muchas veces fracasamos, y no es que nuestras palabras tengan poder, como a veces se malinterpreta. No tienen ningún poder, pero sí influencian en nuestro actuar, sí van a influenciar en nuestro diario vivir. Desde que nos levantamos, los primeros 5 minutos, ha dicho alguien por ahí, cuando nos levantamos son fundamentales para el resto de nuestro día. Si nos levantamos con mala actitud, por eso yo les he dicho que uno de mis rituales, si se llama así, ¿verdad? Pero de mis hábitos, es que yo nunca voy a ninguna otra parte más que caer de rodillas a orar de una vez, ¿verdad? Y no se va a lavar, hermano. Yo de una vez me tiro, le digo. Pues sí. Y quedo de rodillas ahí con el Señor hablando, con el primero que hablo. Y otro es no tocar el teléfono sin antes hablar con Dios. Y no tocar el teléfono en ninguna otra aplicación sin antes utilizar la Biblia. Entonces son rituales o hábitos que van provocando en mí un desenvolvimiento muy, muy bonito en el día. Sí, y es ¿quién nos acaba de dar un Get Ready With sí, Me? Ajá, Get Ready With Me con el pastor Alex. No, y es que creo que es importante recordar eso porque las personas que nos rodeamos, la verdad es que yo lo vi de esta manera. Es como las matemáticas. O suman, o restan, o multiplican, o dividen. Entonces creo que es importante eso porque ayudan a entender nuestro corazón y direccionar nuestro corazón. Porque también, digamos, las personas que nos rodean es importante porque esas personas nos tienen que recordar a nosotros la palabra del Señor, claro, porque es la única que nos va a ayudar. Es decir, yo, digamos, a algún amigo que está atravesado por problemas, yo no le puedo decir nada nuevo. Sí. Yo lo único que voy a hacer es recordarle lo que ya está escrito y que eso le va a dar fortaleza para atravesar una temporada mala o algún problema. Pero yo no puedo decirle algo nuevo, ¿verdad? Sino decirle, mira, la Biblia dice esto y lo otro. Y creo que eso ayuda mucho porque, de hecho, yo hace unas semanas atravesé por algo bien complejo, pero a mí, honestamente, lo que me ayudó a atravesar todo eso era su palabra, claro, era descansar en sus promesas. O habían amigos que me recordaban, me mandaban una cita en la mañana o por las tardes o por las noches, o mi hermano también a veces, porque los dos pasamos eso, pues, pero ambos nos apoyábamos y en lugar de mandarnos como palabras de fortaleza nos mandábamos citas y yo lo leía y luego yo descubría otra y se la enviaba y ambos nos íbamos ayudando y creo que logramos salir de esos días duros porque la palabra era la que nos motivaba y nos ayudaba y sobre todo nos daba esperanza de vida. Sí, perdón. Yo sí. No, de hecho, de algo que nos estaba mencionando aquí nuestro invitado, algo que nos estaba comentando aquí el hermano Alex, que me llamó mucho la atención, es el hecho de ser muy negativos, ¿verdad? De decir no puedo, y es que si te identificas conmigo, pero yo he sido mucho de decir no puedo. Pero la verdad, la radio me ha ayudado mucho. Hasta que llegué a la radio. Y me hicieron entender. La radio me ha enseñado mucho a que el no puedo no lo debería de tener en la boca. Porque me da mucha gracia porque cuando yo inicié en la radio, yo nunca había usado una computadora en mi vida hasta que yo vine a la radio. Yo no sabía usar una computadora. Y para mí era muy fácil decir, es que no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro, porque, o sea, para mí yo estaba como que negada, porque como nunca había tocado una compu, yo nunca iba a poder, ¿verdad? Pero si mi yo de ese momento y mi yo ahorita pudiera tener una conversación, la verdad. Sí podés. Me estoy regañando. Porque la verdad es que ahora regañándose así. Ajá, es que hay muchas cosas que ahora sé hacer que yo en ese momento jamás me hubiera imaginado que iba a poder llegar a hacer. Pero vos te mirás, o sea, cualquiera que te conocía por primera vez, das a entender de que puedes hacer un montón de cosas, la verdad. Sí, porque la verdad al principio es muy difícil, ¿va? Pero yo ahora me pongo a pensar y es que lo más difícil en ese momento no era hacerlo,
era mi propia mente negándose a hacerlo. El peor enemigo de nosotros es uno mismo. Exacto, o sea, porque ahora yo lo veo y yo digo, pues no era tan complicado, pero yo en mi mente era la cosa más imposible del mundo. Y es que, miren, también que he tenido unos mis ejemplos por ahí, porque... Miren, les voy a contar. Miren, les voy a contar. 3 horas. Es que miren, para mí una de las personas que yo como que yo al principio me negaba, yo solo decía, es que es inteligente y ya, pero ya después lo vi así estresándose y todo en el momento y yo dije, no. Pero es que Minor, ustedes... Minor ha sido como que un ejemplo para mí, la verdad, porque al principio decía, no, es que vos lo puedes hacer porque sos inteligente y ya. Pero ya ahora lo he visto así como se estresa así buscando tutoriales y aprendiendo algo, porque es que yo no sé cómo le hace a ustedes, pero Minor le da curiosidad a algo y solo busca un tutorial y cuando uno menos siente ya está intentando hacer eso que vio. Y yo digo, o sea, de verdad que eso tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? De que por más, o sea, él no se pone tanto un no puedo, sino se pone un más voy a intentarlo y voy a intentarlo y voy a intentarlo hasta que lo logra usted. Claro. Creo que eso es importante. Podemos terminar este punto con decir que cuando nosotros colocamos a Dios en primer lugar y enfrentamos situaciones difíciles, nunca olvidemos que siempre vamos a tener algo nuevo que aprender, pero no lo sabemos todo. Y como dijo alguien por allí, si en tu grupo eres tú el más inteligente, estás en un mal grupo. Claro. Si en tu grupo tú eres el más inteligente, estás en un mal grupo. Tienes que buscar otro, ¿verdad? Entonces creo que esto es como para decir, los problemas, los retos van a venir, pero yo los voy a superar, como dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Puedo lograrlo. Así es que la tormenta puede hacerte más fuerte, pero tú decides qué actitud tomar, porque si tu mentalidad es el no puedo o el negarte a una posibilidad, entonces es posible que el resultado no salga tan bien, mientras que cuando te abres a la posibilidad de que puedes hacerlo y más cuando vas con la mano de Dios, vas a salir fuerte de esa tormenta. Amén. Pero nos vamos con más, no te despegues porque este tema continúa. Dios te hace pasar por temporadas frías y grises, para cuando vengan las temporadas alegres, coloridas y soleadas, no te olvides de donde Él te levantó. Lo que para ti se percibió como una desilusión, solamente fue su protección. Salmos 46:1. Yo soy tu única alternativa y te estoy esperando, Jesús. Después del mal tiempo siempre hay nuevas oportunidades. Sí. Pues si no te quedó claro. La motivó la locución anterior. Obvio. El segmento. Obvio sí. Y es que realmente hoy muchas veces un problema que tenemos creemos que es el fin de todo. Y creemos que hasta ahí llegó nuestro destino, hasta ahí llegó nuestra vida, hasta ahí llegó este estudio solo porque sacamos una mala nota, hasta ahí llegó el trabajo porque una vez nos pasó algo malo, hasta ahí llegó. Y simplemente queremos ponernos un alto en la vida porque creemos que ese problema que ocurrió ya fue todo. Y fíjate que con eso que decís, antes de cualquier cosa, hay estudios científicos en donde dicen que muchas veces, o sea, nosotros creamos un montón de escenarios posibles y por haber ante una situación. Sí. Y resulta que el 90% de todas esas cosas que sobrepensamos
nunca suceden. La palabra preocupación viene de ahí, ¿verdad? Exacto. O sea, antes de que ocurra, nosotros nos ocupamos. Claro. Sí. Es increíble. Así que no te Tal vez preocupes. tal vez para darle un breve resumen al tema de que Jesús está con nosotros en la tormenta, se me viene a la mente uno de los milagros que ocurrió cuando Jesús iba en la barca y la tormenta estaba azotando fuerte, y los discípulos se van a levantar a Jesús. Jesús está dormido, está dormido en la barca, y ellos llegan a levantarlo. Yo digo, ¿por qué se asustaron los discípulos si Jesús iba con ellos? Claro. No había cómo ese barco se hundiera, no había posibilidad. Y a veces eso nos ocurre a nosotros. Olvidamos que Dios está con nosotros en la tormenta. Y yo he dicho siempre que Dios no nos ofrece un viaje tranquilo, pero sí una llegada segura. Claro. Sí. Sí, es cierto. Y realmente podemos darnos cuenta de que muchas veces nos hundimos en medio del problema. Y es que muchas veces puede que la tormenta sea momentánea, al igual que puede que la tormenta sea para un bien también. Sí. Por ejemplo, bueno, a Frank lo vamos a eliminar de esto que voy a decir ahorita porque él está en calor. Reprendo. pero a él lo vamos a eliminar de aquí ahorita. No, la verdad soy team calor. Está en calor en él fuera. Sí. No, pero para los, así como Astrid y yo, que odiamos el calor, tenemos algo contra el calor y así. Duerman aquí en cabina, mucha, la verdad. No, óiganlo, pero el hecho de que así como que se vengan esas lluvinitas a las 3 de la mañana, así como antier, Cabal llovió, así, es cierto. así como a las 3 de la mañana. ¡Qué rico usted! No, es que no hay mejor cosa que eso, ¿va? Sí. Pero, o sea... Pero en el día me gusta que alumbre el sol y esté así en su No, a mí me gusta que esté poder. opaco. No, qué feo. A mí me gusta que esté opaco, literal. Sí, yo siento que agarro más fuerza cuando es opaco. Yo me pongo alegre con el sol. A mí el sol me pone como mal. Miren, estás para que en agarren movimiento. así como que más alegría, nos llega un mensajito por acá. ¡Oh! Sí. ¡Por fin! Muy bien. Buenas noches, chicos, Dios les bendiga. Un saludo muy especial y un fuerte abrazo a cada uno. Un saludo al pastor Alex. Qué gusto, Saludos. qué gusto escucharles desde este lado. ¿Cuál lado? Muy buen tema. Agregándole, yo diría mi frase muy cotidiana de al mal tiempo con toda la cara. Bendiciones, Jair Josué. No ok. sé por qué Salud. me lo imaginé. La verdad. falta, ¿cómo se llamaba aquel nick que salía en las transmisiones de TikTok? El relampamiento. Vamos a hacer de Amigos cuentas, está ausente. Vamos a hacer de Sí, cuentas que cabal. no lo descubrimos. Dale. Descubrimos su identidad después. Ya, continúa. Pero ese tipo de lluvias, o sea, por lo menos para Astrid y para mí, que somos así, team frito, así, team tranquilo. Que nos gusta lo fresco. Que nos gusta lo fresco. Para eso es una buena lluvia para nosotros. Pero cuando solo llueve así y que aquel vapor así horrible, o ustedes, aquel gran vaporón que se levanta. No vas a decir, eso me gusta, Fran, No porque voy a te voy a decir tirar nada. el bote de agua. No voy a Para decir que haga nada. vapor. Pero, o sea, ese tipo de lluvia ya es una lluvia que ya afecta. O sea, ya no, uno no la siente rica, pues ya es como que aquel gran vapor, va. Frank está pensando otras cosas. No, estoy bien. Ok. Estoy Pero esperando a que termine ese relato. después me funa, dice. Pero de hecho eso pasa muchas veces en nuestra vida. Hay tormentas que pues hay que pasarlas y pasamos por un muy mal momento, pero hay tormentas también que Dios permite que sigan en nuestra vida porque es para enseñarnos, para que aprendamos algo también. Y es que muchas veces queremos ahogarnos en esa tormenta, pero muchas veces es porque no estamos lo suficientemente cerca de Dios para entender que no es una tormenta normal y cualquiera, es una tormenta con propósito. Pero muchas veces se nos olvida que después de la tormenta sale el arco iris. Se nos olvida que después de la tormenta sale el solecito, ¿va? No muchos lo extrañamos, ¿va? Pero eso suele pasar así. Y muchas veces queremos simplemente rendirnos a mitad de camino y no, es que ya no puedo, ya no aguanto. Quien realmente te va a dar las fuerzas para pasar esa situación es Dios. Sí. Pero muchas veces queremos hacerlo por nuestra propia fuerza. Sí, es cierto. Fíjate que en Salmo 34:19, en la versión NTV, dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Sí. Y eso es así. Qué esperanzador, ¿va? Sí. Saber eso. Sí. Se escuchó de fondo. Ajá, la verdad es que sí, creo que nos llena de esperanza saber eso. Sí, y eso es muy importante siempre tomarlo en cuenta, que realmente
no debemos simplemente detenernos en un lugar cuando no sabemos qué es lo que va a venir después. Uh-huh. Y eso se nos olvida. Y es que así mismo se nos olvida muchas veces nuestro propósito. Creemos que porque lo que hemos vivido en nuestra vida, ya no hay un propósito, ya no hay un porqué. Ajá. Y yo creo que justo es eso. Creo que el hecho, y si te das cuenta, Jesús, cuando nos enseñó todo lo que tenía que enseñarnos, todo lo direccionaba a un pensamiento eterno, ¿verdad? Incluso él decía, hagan tesoros en el cielo. Todo lo direccionaba ahí, porque sí, al final nosotros, o sea, él literal decía esto, ustedes portan la muerte que yo he venido a salvar. O sea, nosotros somos una creación que ya está muerta para los ojos de Dios. Hacemos el bien y el mal, pero somos una creación muerta. Tenemos vida por medio de Cristo. O sea, es Cristo el que nos resucita. Sí. Y eso es importante señalar, porque ese debe ser nuestro gozo en medio de las tribulaciones. Es decir, no descansamos en que si nos salió la oportunidad laboral, o que si nuestra casa ahorita está en paz, o no descansamos si tal cosa se dio como queríamos. Descansamos porque ya fuimos salvos, incluso antes de que naciéramos. Eso creo que debe de darnos gozo y alegría, solo el hecho de saber de que ya estamos perdonados, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Creo que eso es lo que nos da significado a todas las cosas que nosotros hacemos, y pone en nosotros un espíritu en la cual vivificamos todos los días. Y a mí me gusta mucho esta cita bíblica de Isaías 43:2, y dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Resaltando ese pasaje, creo que no dice que no vamos a pasar. Claro. Asegura que Él va a estar con nosotros. Y eso es lo mejor que nosotros podemos tener ante cualquier situación difícil. Nunca olvidar que la presencia de Dios está con nosotros, y si Él va con nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Así es. Creámoslo, vivámoslo, y como ya el hermano lo decía, hagamos práctica la palabra, no solamente la oigamos, sino que pongámosla en práctica. Así es, y por eso recuerda que las tormentas pasan, pero las lecciones permanecen. Y con esto que hoy estábamos hablando, yo quiero dejarte con algo, y quiero que pienses en esto. Y para eso quiero que leamos Isaías 41:10. Y que creo que ya lo habíamos leído, pero que lo repitamos, porque realmente esto nos habla de todo el propósito que Dios llega a tener en nosotros, incluso pasando por el mal momento. Y es que Isaías 41:10 nos dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Prácticamente Dios nos dice: ¿por qué vas a afligirte? ¿Por qué vas a preocuparte si yo tengo el control? Si yo tengo una victoria para ti, si yo sé qué es lo que quiero en tu vida. Muchas veces queremos simplemente dar un paso hacia atrás y un paso hacia atrás, y no nos damos cuenta que mientras más así de paso a paso que damos hacia atrás, llegamos a un punto donde nos alejamos de Dios, nos alejamos del propósito que Él tiene en nuestras vidas. Sí. Por eso, cuando llegue el mal tiempo, no te quejes, no te rindas y no pierdas la fe. Levanta la cabeza y recuerda que Dios sigue contigo. Por eso, quédate, porque ahora vendrá un llamado muy importante para ti. 911, ¿cuál es su emergencia? Auxilio, necesito a alguien que me salve. ¿Cuál es su ubicación, señor? ¿Señor? ¿Sigue ahí? Un hombre muy adinerado en cierta oportunidad decidió hacer un concurso. El concurso pues constaba de que quería un cuadro que pudiera identificar o dar a conocer una calma muy, pero muy exagerada, que inspirara calidad de espacio, que pudiera inspirar descanso, bonanza,
y de repente empezaron a venir pintores de todo el mundo a querer ganar ese concurso porque había un buen premio. Y se dice que el premio que ganó era un premio que causaba mucho temor al principio. Lo presentaron como el ganador y todos se quejaron porque era una roca en el mar que la golpeaba tan fuerte la ola, esa roca, que parecía destruir la roca. Y decía alguien, ¿cómo es posible que ese cuadro que inspira terror haya ganado como un cuadro que inspira paz? Entonces el hombre rico dijo, ¿por qué no le ponen más atención a ese cuadro? Y todos empezaron a ver detenidamente, y en ese cuadro había un pájaro adentro de esa piedra, una piedra que tenía una cueva adentro, y ese pájaro estaba durmiendo allí adentro, descansando. Y este cuadro se le tituló Paz en medio de la tormenta. Y quiero hablar de eso precisamente. La palabra nos dice que en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 27, nos habla precisamente de algo que estaba ocurriendo allí. Dice el texto: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar y aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Luego acá dice la palabra que mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a los discípulos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Este pasaje nos muestra claramente que las tormentas en la vida van a ser casi una obligación atravesarlas. Pero recordemos que Jesús a veces nos conduce a situaciones difíciles con un propósito. La palabra dice que Jesús hizo a los discípulos enseguida entrar a la barca. Observamos acá algo muy importante. Los discípulos no estaban en la tormenta por desobediencia, estaban allí por obedecer a Jesús. Jesús mismo les dijo que subieran a la barca. Y esto es uno de los puntos espirituales del cual nosotros debemos aprender algo muy importante. Nos enseña esta verdad espiritual profunda. A veces obedecer a Dios no significa evitar las tormentas, sino atravesarlas con su propósito. Muchas personas piensan que si están pasando problemas es porque Dios los abandonó. Pero este texto muestra lo contrario. Los discípulos estaban exactamente donde Jesús les había dicho que estuvieran. Jesús a veces nos conduce a situaciones difíciles. Por eso la tormenta que usted puede estar pasando ahora mismo, sea una tormenta que la está pasando porque usted decidió obedecer a Dios. Pero allí es a donde hay calma. En la vida también nosotros vamos a enfrentarnos tormentas como problemas familiares, enfermedades, dificultades económicas, pérdidas dolorosas, momentos de incertidumbre. Y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y acá creemos nosotros que es donde debemos confiar en Dios. Ahora mismo la palabra nos dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Número 2, las tormentas de la vida pueden hacernos sentir solos. La barca estaba en medio del mar, nos dice el texto, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos estaban en medio del mar y el viento era contrario. Las olas golpeaban la barca y era una situación desesperante. Hombres de mar, asustados por la tormenta. A veces nosotros nos encontramos con situaciones también similares.
Así nos sentimos en la vida. El viento es contrario. Remamos, luchamos, intentamos avanzar, pero parece que todo está en contra. Hay momentos en que sentimos que estamos en medio del mar sin ayuda y sin salida. Pero Jesús ve nuestra lucha. La palabra nos dice que los discípulos no veían a Jesús, pero Jesús sí los estaba viendo. A veces nosotros pensamos que estamos solos, pero Jesús está en medio de la lucha y la prueba, allí con nosotros. De hecho, hay una ilustración muy hermosa de aquellas huellas en la arena. Dice que esta persona, después que llegó al cielo, le preguntó a Jesús por qué en los momentos muy buenos habían 2 pares de huellas, pero en los momentos difíciles él solo veía un par de huellas, y le reclama a Jesús diciéndole: ¿por qué me dejaste solo en los momentos más difíciles? Y Jesús le responde, dice la ilustración: no, si tú ves un par de huellas cuando las cosas se tornaban difíciles, esas no son tus huellas, son las huellas mías, porque yo te cargaba en mis brazos. Jesús mira nuestras luchas y Él está viendo también nuestro esfuerzo. La palabra dice que viéndoles remar con gran fatiga. Jesús estaba observando todo. Dios nunca pierde de vista a sus hijos. Tal vez usted, querido oyente, piense que nadie entiende su lucha, pero Cristo sí la entiende. Jesús estaba allí. Jesús estaba en el lugar correcto. Y la palabra dice: mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Siempre hago esta pregunta cuando predico en este pasaje. Si el problema para los discípulos era el mar, ¿se puede imaginar que Jesús venía caminando sobre el mar? Porque no hay problema que sea más grande que nuestro Señor. Jesús venía caminando sobre el mar. Alguien dijo por allí: no le digas a tu problema, a Jesús, que tienes un problema. Dile a tu problema que tienes un gran Jesús, un gran Dios frente a ti, y que no te va a dominar ningún problema. Jesús estaba allí y Jesús llega justo a tiempo, a la 4ª vigilia. Los discípulos acababan de entrar tipo 6, 7 de la tarde, noche, al mar, y eran las 3, 4, 5 de la mañana, y ellos estaban remando y no podían pasar un espacio de unos 8 o 10 kilómetros de distancia. No podían navegar ese espacio en toda la noche. Algo que debían pasar en 1 hora y media, 2 horas lo más, se habían llevado ya muchas horas. Estaban fatigando. No sé cuánto tiempo has estado en tu problema, pero Jesús llega justo a tiempo. Él no llega antes ni después. Él llega exactamente cuando más lo necesitamos. Ahí la palabra nos dice allí que Jesús llegó a tiempo. Muchas veces Dios permite que las situaciones lleguen al límite para mostrar su poder. Cuando ya no tenemos fuerzas, cuando ya no vemos salida, cuando creemos que todo terminó, entonces aparece Jesús. Y hay un dato muy curioso acá. Este mismo milagro en el capítulo de Juan, capítulo 6, el apóstol Juan describe algo maravilloso. Cuando Jesús venía caminando sobre el mar, los discípulos habían pasado horas de horas navegando y no podían llegar a su destino. Pero el texto dice de Juan que cuando Jesús se subió a la barca enseguida llegó al otro lado. Esto es algo sorprendente. Cuando yo estudiaba el pasaje veía y decía esa palabra, ese término enseguida. No fue que se tardó 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. No, inmediatamente llegó a la orilla. Esto significa que cuando Jesús toma el control de nuestra vida, las cosas se solucionan. Querido hermano, amigo, joven, no sé cuál sea la situación que estés atravesando ahora mismo, pero recuerda, si Cristo está en tu barca, no hay nada que pueda agobiarte, no habrá nada que te haga perder. Todo está en las manos de Dios.
Ahora mismo quiero invitarte para que puedas colocar en las manos de Dios tu problema, puedas poner en las manos de Dios tu situación. Ahora mismo quiero decirte que si estás viviendo una tormenta que parece que no tiene fin, puedas pedirle a Dios que tome el control. Y ahora mismo podrás ver la bonanza en tu vida, porque Cristo ahora quiere ser el dueño de tu vida, el que está allí para levantarte ese ánimo. El texto termina diciendo que cuando los discípulos vieron a Jesús, se asustaron y dijeron que era un fantasma. Los problemas a veces nos hacen exagerar las cosas, a veces nos hacen ver de forma diferente lo que realmente está sucediendo y a veces, como decimos, empezamos a ver problema donde no hay problema, que todo está en las manos de Dios. Y allí los discípulos dijeron, es un fantasma. Pero cuando vieron que realmente era Jesús, Jesús les dijo estas palabras, palabras poderosas. Jesús inicia diciéndole, no tengan miedo. Allí cuando Él se acerca les dice, yo soy. Esta palabra, tened ánimo, fue lo primero que les dijo. Tened ánimo, yo soy. Y esto da a entender algo maravilloso. Jesús quiere que usted ahora levante su ánimo. No sé cuán difícil sea la situación que usted está pasando, pero si pone este problema en las manos de Dios, las cosas van a cambiar. Tenga ánimo. Y luego Jesús le dice, yo soy. Ese yo soy no fue un simple decir aquí estoy. Esto tiene una historia muy, diríamos, poderosa. Cuando Moisés le pregunta a la zarza ardiendo quién lo enviaba al faraón, de allí sale una voz que le dice que te envía el yo soy. El yo soy es el Elohim en el Antiguo Testamento, el Todopoderoso. Y cuando Jesús estaba parado sobre el mar, era el Todopoderoso que estaba allí. Yo soy, el yo soy está contigo. Ahora mismo puedes comprender esto. El texto termina también diciendo que Jesús les dijo, no temáis. Hay un dato curioso. En la Biblia encontramos 365 veces la palabra no temáis o temor. No tengan miedo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere recordarnos una vez al día, todo el año, de que no debemos tener temor. Josué habla sobre esto. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo donde quiera que vayas. Estimado oyente, yo quiero invitarle para que en esta oportunidad podamos tener un tiempo de oración diciéndole al Señor, Señor, te entrego mis problemas, te entrego mi carga, te entrego mi situación difícil, mi tormenta. Quiero que me ayudes. Y el Señor sin duda acudirá en su ayuda. Padre, queremos hoy colocar en tus manos la vida de cada uno de los oyentes que está escuchando este programa. Sin duda no llegó por casualidad acá. Tú tienes un plan y un propósito para él. Ahora mismo el joven que está atravesando una situación, Señor, lo pongo en tus manos. Quiero pedirte que su corazón pueda ser influenciado, llenado por tu Espíritu Santo, y él pueda reconocer que tú debes tomar el control de su vida. Lo ponemos en tus manos. Y cualquier tormenta que esté atravesando, hoy tú les dices, tened ánimo, yo soy, no temáis. Padre, en tus manos colocamos a cada uno por nombre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, oramos, Señor. Amén. Yo soy tu única alternativa y te estoy esperando, Jesús. Y luego del 9-11 regresamos a tu programa Sin miedo al éxito. Ya va con toda la actitud. Iniciamos felices. Comió chocolate. De hecho, sí comí chocolate. Chocolate. Hace como una hora.
Sí, tomo refresco. Tomé refresco. Comí bajón. chocolate. 2 churrascos. Ay, no me di hambre. Bueno, y sí, yo creo que ya tenemos un poquito de hambre. Vale. Gracias por haber estado en sintonía de este programa. Hemos llegado al final ya de este tema esta noche. Extrañando a Yair Josué con sus locuras ahí. Sí. Los que... Hizo, por supuesto. Entendemos, ¿verdad? Sí, lo hiciste igual. Así, si nos estás escuchando, Yair, te extrañamos, te mandamos un fuerte abrazo y pues... Al jefe. Que te Y como salga dice bien. Don Eloy, Ajá. ustedes se quedan y yo me voy. Espérate, tenías que haberle hecho despuesito. Que ganes esos exámenes, esas tareas, lo que tengas que hacer de la U. Exacto. Y sobre todo vitamínate porque si no vas a quedar calvo. Chale ganas. Cabal. Chale ganas. Y no te cases. Qué gran consejo. Todavía, pero Todavía. ya es que sí. Y bueno, no queremos irnos sin antes dejarte un reto para esta semana. Así que, número 1, mantén una actitud positiva frente a los problemas. Recuerda que tu cerebro cree lo que le dices. Así, tus palabras también son importantes. Aprende algo nuevo de cada dificultad. Exacto. Date la oportunidad de aprender en cada situación que estás atravesando. Apoya a alguien que esté pasando un momento difícil y confía en que Dios está contigo en cada tormenta. Creo que el último punto es el más importante. Recordar que Dios va contigo donde quiera que tú vayas. Y rodéate de gente que suma y no que resta. Así es. Recuerda, el mal tiempo llega para todos, pero solo los que tienen actitud descubren que la tormenta también puede convertirse en una oportunidad. Así es. Y con esto nos despedimos. Hermano Alex, muchas gracias por Thank you habernos very much. acompañado. Gracias a por estar con ustedes. nosotros. Muchas gracias. Ahí estamos siempre. Ya a la hacía orden. Gloria a falta Dios. Alexito. Alexito. Ahí está. Alexito, Sin ¿sabes? miedo, Alexito. Él Sin miedo, Alexito. No muerde. No muerde. Alexito no muerde. Sin miedo, Alexito. Y bueno, nos despedimos. Esta noche te acompañó Astrid Tobar. Esther Casasola. Franklin Vázquez. Alex Parroquín. Y deseamos una feliz noche y todos deseamos que pases una noche ¡Sin miedo! Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo